En nuestra primera cena romántica, mi marido se levantó rápidamente para atender una llamada. De repente, una anciana de la mesa de al lado, cuyo rostro me resultaba vagamente conocido, deslizó en silencio un fajo de billetes hacia mí y susurró: «Llama un taxi ahora mismo y escapa por la ventana del baño». Apenas pude salvar mi propia vida. Hola y bienvenidos. Cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad nos están escuchando. No olviden suscribirse al canal Historias de Clara y dejar su like. Disfruten la historia. Pero antes de que todo esto sucediera, la noche había sido perfecta. Era casi ridículamente perfecta, como sacada de una película romántica de domingo por la tarde. Valentina Morales, una mujer latina de 34 años, estaba sentada en el restaurante más exclusivo de la ciudad, el Salón Imperial, y no podía dejar de sonreír. Por primera vez en su vida, sentía que finalmente había llegado a donde pertenecía. Su marido, Diego Navarro, estaba sentado frente a ella. Marido, qué palabra tan significativa, tan cálida. Apenas habían pasado 3 semanas desde su pequeña pero emotiva boda civil, y todavía no se acostumbraba a esa palabra. «Valentina, ¿por qué sonríes así?», preguntó Diego. Sus ojos irradiaban calidez bajo la suave luz del candelabro de cristal. «¿Dije algo gracioso?». No negó ella con la cabeza, bebiendo un sorbo de su champán helado. Las burbujas burbujeaban agradablemente en su lengua. «Solo te estoy mirando y me doy cuenta de lo afortunada que soy», y era la pura verdad. Después de la muerte de sus padres hace 3 años, Valentina había estado completamente sola. Tenía su trabajo, su amada florería, donde era la florista principal y el corazón del equipo. Tenía el departamento de sus padres, un nido acogedor en un edificio antiguo pero sólido en el centro. Pero por las noches, el silencio en ese departamento le oprimía los oídos. Y entonces apareció Diego, alto, encantador, de 38 años, con las sienes ligeramente canosas que le sentaban sorprendentemente bien. Había entrado a su tienda para comprar un ramo para su madre y simplemente se quedó. Su romance se desarrolló rápidamente, pero se sintió tan natural, como si se conocieran de toda la vida. Él la cortejó hermosamente, sin darle rosas cliché, sino trayéndole sus amadas margaritas porque sabía que eso significaba más para una florista. Escuchaba sus historias sobre sus padres, su trabajo, sus sueños de infancia. Parecía tan confiable, tan decente. «Yo fui el afortunado», respondió Diego, colocando su mano sobre la de ella. Su palma era cálida y fuerte. «Encontrar una mujer como tú en estos tiempos es un verdadero milagro. Mi madre está encantada contigo. No deja de preguntar cuándo vamos a traer finalmente tus cosas a nuestra nueva fortaleza familiar». Valentina rió. Llamaban en broma su futuro departamento compartido de 2 habitaciones su fortaleza familiar. Diego actualmente todavía vivía con su madre, Isabel Navarro, una mujer muy respetada en la ciudad. Ocupaba un puesto importante en la Dirección Municipal de Vivienda y exudaba una mezcla de compostura y autoridad. A Valentina también le agradaba mucho. Isabel la había recibido inmediatamente con calidez y afecto maternal. El mesero, un joven con postura perfectamente recta, volvió a llenar sus copas de champán. El gerente del restaurante, un hombre corpulento de unos 55 años, ya había venido a su mesa 2 veces para asegurarse personalmente de que todo estuviera a su gusto. Hablaba exclusivamente con Diego, llamándolo por su nombre y mirándolo con tal reverencia que Valentina casi se sintió avergonzada. Diego lo tomó con naturalidad. Sabía cómo dominar una sala. «¿Sabes? Hablé con mi madre hoy», continuó, tomando un sorbo de vino. «Está tan feliz por nosotros. Piensa que finalmente he sentado cabeza y que tú eres lo mejor que me ha pasado». Se sentía bien para Valentina escuchar eso. Sabía que Diego había tenido otras relaciones antes que ella, pero nunca se perdía en detalles. Solo mencionaba vagamente
que sus personalidades no encajaban, y ella no necesitaba esos detalles. El pasado era el pasado. Lo importante era que ahora estaba con ella. De repente su teléfono celular vibró en el bolsillo de su traje. Diego lo sacó, miró la pantalla y una sombra de fastidio cruzó su rostro. «Perdóname, cariño», dijo levantándose. «Son negocios, gente muy persistente. Solo voy al vestíbulo por literalmente 2 minutos. Está más tranquilo allí. Adelante y pide el postre. Espera a tu favorito, el de las frambuesas». Se inclinó, la besó en la frente y se apresuró hacia la salida. Valentina lo observó irse, admirando lo elegantemente que se movía, lo caro que era su traje. Sonrió para sí misma nuevamente. Todo se sentía bien, todo era bueno. Miró alrededor de la sala. Comensales adinerados, música suave, el tintineo apagado de la cristalería. En la mesa junto a la suya, bastante cerca, estaba sentada sola una anciana. Apenas comía, solo revolvía su taza de té con una cuchara y por alguna razón miraba intensamente a Valentina. Valentina le dio una sonrisa educada, pero la mujer no la devolvió. Su rostro le parecía vagamente familiar a Valentina. ¿Dónde la había visto? Y entonces lo recordó. Por supuesto, era una clienta habitual de la florería. La dulce anciana que siempre compraba gerberas naranjas y a quien todas las chicas llamaban cariñosamente Gerbera Elena a sus espaldas. Elena Ruiz, creía. Siempre era tan amable, tranquila, siempre les agradecía y les deseaba un buen día. Pero ahora era una persona diferente. En el momento en que Valentina la reconoció, la anciana pareció haber estado esperándolo. Rápidamente miró hacia la salida por donde Diego se había ido, se apoyó pesadamente en la mesa y se puso de pie. Dio 2 pasos hacia la mesa de Valentina y se inclinó cerca de ella. Olía a raíz de valeriana y miedo. «Cariño, escucha atentamente», susurró, su voz temblando. Su rostro estaba blanco como el papel, y había tal terror en sus ojos que un escalofrío recorrió la columna de Valentina. La mujer metió la mano en su viejo bolso, sacó algo y lo presionó con fuerza en la palma de Valentina. Era un fajo grueso de billetes apretadamente envuelto con una banda elástica. «Es un monstruo». La anciana jadeó. Sus dedos helados agarraron la mano de Valentina como un tornillo de banco. «Mi hija se casó con él. Ya no está viva. ¿Entiendes? Se fue. Desapareció. Rápido, llama un taxi ahora y escapa por la ventana del baño. ¡Corre, cariño, corre!». Valentina se quedó helada. Se quedó sentada petrificada, con el fajo de dinero en la mano, incapaz de pronunciar una palabra. ¡Qué disparate! ¡Qué hija! La mujer estaba confundida. La había confundido con alguien más. «Creo que se equivoca de persona», balbuceó Valentina. «No». La anciana respiró, sus ojos llenándose de lágrimas. «No me equivoco. Corre». Soltó la mano de Valentina. Rápidamente se dio la vuelta y se dirigió arrastrando los pies hacia la salida. Valentina permaneció sentada, mirándola fijamente. Su mente estaba en completo caos. ¿Era esto una broma enferma? ¿Una broma pesada? Pero el dinero en su mano era real, y el terror en los ojos de la mujer era absolutamente genuino. Levantó la vista y vio la entrada del restaurante, y en ese momento su corazón se saltó un latido, luego comenzó a latir salvajemente. Parados en la entrada había 2 hombres, 2 tipos calvos y enormes con chaquetas de cuero oscuras y mal ajustadas que chocaban completamente con el interior elegante del lugar. No estaban buscando una mesa. Lenta y depredadoramente escaneaban la sala y su mirada se posó en ella. Estaban mirando directamente a Valentina. Nunca había visto a estos hombres antes. Diego había mencionado primos, pero estos tipos no parecían parientes en absoluto. La amenaza ya no eran los delirios confusos de una anciana loca. Se volvió real. Estaba a 10 metros de distancia y la miraba a los ojos. Valentina dejó de pensar. El instinto gritó más fuerte que cualquier pensamiento racional.
Se levantó de un salto, agarró su bolso, metió el dinero dentro y tirando una silla, corrió hacia el pasillo donde estaban los baños. Escuchó a alguien jadear sorprendido detrás de ella. No le importó. El baño de damas. Voló hacia adentro, cerró la puerta pesada con el cerrojo y apoyó su espalda contra ella, tratando de recuperar el aliento. Su corazón martilleaba en algún lugar de su garganta. ¿Qué estaba pasando aquí? Dios mío, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Un taxi? ¿Una ventana? Las palabras de la anciana golpeaban contra sus sienes. Sacó su teléfono celular de su bolso. Sus manos temblaban tanto que lo dejó caer varias veces en el piso de baldosas antes de poder presionar el icono de la aplicación de taxi. ¿Dirección? ¿Qué dirección? No a casa. Absolutamente no. A la tienda, al trabajo. El único lugar donde se sentía segura. Mientras la aplicación buscaba un auto, miró alrededor. La ventana era pequeña, esmerilada, justo arriba cerca del techo. Se subió al tocador de mármol del lavabo para mirar hacia afuera. Su corazón se hundió. La ventana tenía gruesas barras de metal empotradas en la pared. Su ruta de escape estaba cortada. Apareció una notificación en su teléfono. Un Ford Focus blanco con número de licencia 852 estaba en camino. El auto llegará en 4 minutos. 4 minutos. Saltó al piso. Tenía que usar la entrada principal. No importa lo que esos dos tipos estuvieran haciendo, se abriría paso, correría a la calle, se subiría al auto y se iría. Respiró profundamente, reunió su coraje y se volvió hacia la puerta. Pero cuando alcanzó el mango del cerrojo para abrirlo, vio a alguien parado en la entrada. Bloqueando completamente la salida estaba el gerente del restaurante, Víctor Navarro, el mismo hombre que le había dado a Diego una sonrisa tan amable apenas 15 minutos antes. Ahora, ni una sombra de amabilidad había en su rostro. La miraba fríamente con desprecio no disimulado. «Disculpe, necesito salir», murmuró Valentina, tratando de moverse alrededor de él. «Me temo que tendrá que esperar un momento», respondió con una voz tranquila e indiferente, sin moverse de su lugar. Y entonces, desde el pasillo detrás de su espalda, escuchó la voz tranquila y dolorosamente familiar de Diego. «Está bien, señor Navarro. Mi esposa solo está un poco alterada, cansada después de una larga semana. Hablaré con ella yo mismo». El gerente asintió en silencio. Se apartó de la entrada hacia el pasillo y cerró la puerta. Valentina escuchó el sonido más horrible de su vida. Un clic metálico seco, el sonido de una llave girando en la cerradura desde el otro lado. Estaba encerrada, estaba atrapada. Y afuera de la puerta ya podía escuchar los pasos que se acercaban de su marido. Valentina tiró del mango una vez, 2 veces. La puerta no se movió. Madera de roble pesada. Se había convertido en una pared de prisión. Y más allá de ella, la voz de Diego, tan tranquila, tan razonable, como calmando a una niña caprichosa. «Valentina, por favor, abre». «¿Qué pasó? Me asustaste». «Señor Navarro, no se preocupe. Solo tiene una migraña. A veces actúa así. La calmaré enseguida». Migraña. Estaba mintiendo. Mentía tan fácil y naturalmente que un sudor frío corrió por la espalda de Valentina. Este hombre, su marido, era un completo extraño para ella. Todo lo que sabía sobre él, toda esa calidez, cuidado, ternura, todo era una mentira. La verdad era la puerta cerrada, los tipos calvos en el comedor y el terror helado en los ojos de la anciana. El pánico comenzó a inundar su conciencia, quitándole el aliento. Miró alrededor del baño nuevamente. Azulejos blancos, grifos dorados, un espejo enorme reflejando a una mujer pálida y confundida con ojos frenéticos. Esa no era ella, no podía ser ella. Valentina Morales, la florista principal, la Valentina tranquila y sensata que sabía cómo manejar cada flor caprichosa y cada cliente exigente. Ella no se metía en este tipo de historias. Esto solo pasaba en malas telenovelas. Tenía que hacer algo, pensar.
La ventana tenía barrotes, la puerta estaba cerrada. Gritar, pedir ayuda, ¿pero a quién? El gerente estaba confabulado con Diego. Los comensales del restaurante solo escucharían su voz, preocupada, explicando que su esposa tenía una migraña. Si empezaba a gritar y golpear la puerta, todos pensarían que era histérica. Sería llevada por esos supuestos primos calvos, puesta en un auto, y no quería imaginar qué pasaría después. Su mirada se desvió sobre las paredes, buscando cualquier cosa, cualquier palanca, y lo vio. En la pared junto a la puerta colgaba una pequeña caja roja con un botón negro bajo vidrio. ¡La alarma de incendios! Por un segundo dudó. Esto sería un escándalo, una falsa alarma. Pero entonces se dio cuenta de que su vida ya era un escándalo, y esta alarma era lo único que podía salvarla. La decisión fue instantánea, descartando toda duda. No sería una víctima esperando pasivamente su destino. Actuaría. Valentina arrancó su bolso de su hombro pesado con una hebilla de metal masiva. Golpeó con toda su fuerza y golpeó el vidrio con la hebilla. El vidrio no cedió, solo se cubrió con una red de grietas. Valentina, ¿qué estás haciendo? La voz de Diego detrás de la puerta se volvió más aguda. Detente inmediatamente. Me estás poniendo en una posición incómoda. Posición incómoda. Ella estaba perdiendo el suelo bajo sus pies, y él estaba preocupado por su conveniencia. La rabia le dio fuerza. Golpeó una y otra vez. En el tercer golpe, el vidrio quebradizo se hizo añicos en diminutos fragmentos. Sin un segundo de vacilación, presionó el gran botón rojo. En ese momento el mundo explotó en ruido. Una sirena ensordecedora y rota resonó por la habitación, haciendo que le dolieran los oídos. Aulló y gimió, rebotando en las paredes de azulejos y llenando todo el espacio. Era el sonido más hermoso que Valentina había escuchado jamás. Detrás de la puerta hubo maldiciones. —¿Qué demonios? —rugió el gerente. Activó la alarma. —Cálmate. —Todo está bien —gritó Diego, tratando de ahogar el aullido de la sirena. —Es una falsa alarma, mi esposa. Pero nadie lo estaba escuchando ya. En el pasillo había pasos apresurados, mujeres gritando asustadas, caos. Esa era su oportunidad. Y entonces un nuevo olor se unió a la sirena ensordecedora, un olor mordaz y amargo de humo. Venía del sistema de ventilación en algún lugar. Aparentemente algo se había quemado en la cocina por toda la conmoción. Pero para Valentina, este humo era un verdadero regalo del cielo. El pánico en el restaurante alcanzó su punto máximo. Ahora nadie dudaba de que la alarma era real. ¡Abre, idiota! Alguien le gritó al gerente. ¡Tenemos una sala llena de gente! Valentina escuchó la llave rechinar en la cerradura nuevamente. Retrocedió, con los puños apretados, lista para correr. La puerta se abrió de golpe. Parado en la entrada, rojo de furia estaba el gerente. Detrás de él los meseros corrían y los invitados gritaban. Intentó decirle algo a Valentina, agarrarla, pero ella no le dio la oportunidad. Lo empujó a un lado con toda su fuerza y irrumpió en el pasillo. El comedor estaba en puro pandemonio. La gente saltaba de las mesas tirando sillas y vasos. Las mujeres presionaban servilletas contra sus caras. El humo tenue, que solo había sido un olor en el baño, ya se había convertido en una neblina translúcida que colgaba bajo el techo. Vio a Diego. Estaba parado en medio de la sala, mirando confundido. La estaba buscando. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. En su mirada no había ni calidez ni vergüenza, solo rabia fría y calculadora. La vio y dio un paso en su dirección, pero ya era demasiado tarde. Valentina se sumergió en la multitud, corriendo hacia la salida, sin importarle su camino. Empujó y se abrió paso con los codos, ignorando gritos indignados. «Disculpe, déjenme pasar, por favor». Justo afuera, al aire, corrió por la gran escalera e inhaló con avidez el aire frío del otoño. La sirena continuaba aullando. En algún lugar a la distancia,
Ya se podía escuchar el sonido de un camión de bomberos. Valentina no esperó. Corrió por los escalones y por la calle, alejándose de ese maldito restaurante. No miró hacia atrás. Sabía que si se daba la vuelta vería a él y sus piernas simplemente dejarían de obedecerla. Corrió por una cuadra antes de atreverse a detenerse. Dobló la esquina. Se apoyó contra una pared de ladrillos, fría, y trató de recuperar el aliento, ahogándose con sollozos. Su teléfono en su mano vibró. Un mensaje del servicio de taxi. Un Ford Focus blanco la estaba esperando. Miró alrededor y lo vio al lado de la carretera un poco más adelante. El conductor, un hombre de mediana edad con aspecto cansado, la miró con sorpresa cuando saltó al asiento trasero. «Jovencita, ¿está bien? Parece que está huyendo de algo». «Estoy bien», jadeó Valentina. «Por favor, conduzca más rápido». Dio la dirección de la florería. El auto arrancó. Valentina se reclinó y cerró los ojos. La adrenalina comenzó a disminuir, reemplazada por un vacío helado. ¿Quién era Diego? ¿Qué quería? Y lo más importante, ¿qué le había pasado a la hija de la anciana, Elena? Ya no está viva. Esas palabras resonaban en su mente como un sonido sordo y terrible. Estuvo en silencio durante todo el trayecto, viendo las luces de la ciudad nocturna pasar por la ventana. Mecánicamente, sacó el fajo de dinero que Elena le había dado de su bolso, contó la cantidad necesaria y se la entregó al conductor cuando se detuvieron frente a la tienda. «Quédese con el cambio». Saltó del auto y se quedó helada ante la puerta familiar. Flores de Valentina, su mundo, su fortaleza, cada jarrón, cada cinta, cada flor aquí había sido elegida y arreglada por ella. Con manos temblorosas, sacó las llaves de su bolsillo, tardando mucho en acertar en el ojo de la cerradura. Finalmente, la cerradura hizo clic. Adentro olía a tierra, rosas y lirios, un aroma familiar y hogareño. Entró, cerró la puerta con todos los cerrojos y encendió la luz tenue en la trastienda. Este era su verdadero escondite: un pequeño sofá, una mesa vieja, su laptop y una tetera. Se hundió en el sofá y por primera vez esa noche comenzó a temblar incontrolablemente. Tenía que calmarse, recuperar la compostura. Se sentó así, abrazándose a sí misma durante unos 10 minutos, hasta que el temblor disminuyó ligeramente. ¿Qué ahora? Ir a la policía, ¿y qué les diría? «Hola. Mi marido me encerró en el baño de un restaurante y una anciana me dio dinero y me dijo que corriera. Se reirían de ella, lo descartarían como una pelea matrimonial, diciéndole, resuélvelo tú misma. Solo tenía el dinero que Elena le había dado. Todos sus ahorros, todo lo que había acumulado durante años estaba en su cuenta bancaria. Necesitaba urgentemente asegurarlos, transferirlos a otra cuenta, otra tarjeta, a cualquier lugar, para que Diego no pudiera acceder a ellos. No sabía si él podía, pero después de esta noche estaba lista para cualquier cosa. Encendió su vieja laptop de trabajo. Zumbó durante mucho tiempo, tomándose su tiempo para arrancar. Valentina abrió el sitio web de su banco, ingresó su nombre de usuario y contraseña. Sus dedos no le obedecían. Tuvo que repetirlo varias veces. Finalmente, estaba en su área personal. Por un segundo sintió alivio. Ahí estaba, su cuenta. Todo el dinero estaba presente, hasta el último centavo. Abrió la pestaña de transferencias y seleccionó la opción de transferir a otra tarjeta de débito. Todavía tenía una vieja tarjeta de nómina que no había usado en mucho tiempo, pero su validez no había expirado todavía. Ingresó el número, la cantidad, todo hasta el último centavo. Llegó un mensaje de texto de confirmación a su teléfono. Ingresó el código en el campo correspondiente y presionó transferir. Apareció una rueda de carga en la pantalla, girando y girando. Valentina contuvo la respiración. De repente, la rueda desapareció y apareció una notificación roja en la pantalla. Una pequeña ventana ordenada con unas pocas líneas de texto. Transacción denegada. Sus cuentas han sido temporalmente congeladas
debido a un reporte de actividad sospechosa. El reporte fue presentado por su esposo legal, Diego Navarro. Valentina miró fijamente la pantalla de la laptop. Las letras rojas de la notificación brillaban en la semioscuridad de la trastienda, quemando las palabras en su cerebro. Esa palabra, la palabra que había parecido tan cálida y confiable apenas una hora antes, era ahora una marca, una trampa de acero cerrándose sobre su vida. Había pensado en todo, calculado todo. Mientras ella se sentaba feliz y desprevenida en el restaurante, él ya había actuado. No solo quería asustarla o restringirla, quería neutralizarla, quitarle todo. Frenéticamente cerró la notificación e intentó realizar la transferencia nuevamente. Una vez más, ingresó el número de tarjeta, la cantidad, el código del mensaje de texto y nuevamente el mismo banner rojo. Transacción denegada. La frialdad que solo había tocado su piel antes ahora la penetró, congelando todos sus órganos. Ya no estaba temblando, estaba petrificada. La florería ya no era un santuario. Él conocía este lugar, sabía que huiría aquí. Era el segundo lugar después de casa donde se sentía segura. Así que vendría aquí o enviaría a sus primos. Tenía que irse inmediatamente. ¿Pero a dónde? Solo una dirección quedaba en su mente, un lugar que él no podía quitarle. Su departamento, el departamento de sus padres, su fortaleza. Apagó la laptop, la metió en su bolso junto con el fajo de dinero de Elena, se puso su abrigo y se deslizó a la calle, girando la llave 2 veces en la cerradura de su amada tienda. La ciudad nocturna estaba desierta y fría. Llamó otro taxi, tratando de no mirar alrededor, estremeciéndose con cada auto que pasaba. Mientras el auto la llevaba por las calles familiares, imágenes de las últimas semanas pasaron por su mente. Aquí Maes Diego la ayudó a empapelar el pasillo. Allí se rieron juntos, eligiendo un nuevo sofá. Aquí él le trajo café a la cama el domingo pasado. Cada una de esas imágenes, tan cálidas y reales, ahora estaba envenenada. Todo había sido parte del plan. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa, todo era una mentira calculada que llevaba a esta noche. El taxi giró en su calle. El viejo edificio de 5 pisos, el arce extendido junto a la entrada, todo tan familiar, tan dolorosamente conocido. Pagó y saltó sin esperar a que el conductor le deseara buenas noches. Su corazón latía en su pecho, pero ahora no era solo pánico, era esperanza. Pronto entraría en su departamento, se encerraría con todos los cerrojos y estaría a salvo. Y mañana por la mañana, idearía algo. Subió corriendo las escaleras hasta su unidad del 3er piso. Ahí estaba, la puerta marrón de cuero sintético número 27, su puerta. Buscó en su bolso y encontró las llaves. Sus dedos no le obedecían. El llavero cayó al suelo con un estruendo fuerte. El eco resonó por la escalera silenciosa. Rápidamente los recogió, seleccionó la llave correcta y la insertó en la cerradura. La llave no entraba. La sacó, le dio la vuelta y lo intentó de nuevo. El mismo resultado. Solo entró a aproximadamente 1 centímetro de profundidad y golpeó algo duro, como si algo estuviera alojado en la cerradura. Valentina probó la segunda cerradura inferior. La misma historia. No podía ser verdad. Simplemente no podía ser. Empujó la llave en ambas cerraduras una y otra vez con creciente desesperación, inútilmente. Un pensamiento salvaje pasó por su mente. ¿Alguien había metido fósforos en las cerraduras? ¿Pero por qué? El pánico que casi había superado regresó con renovada fuerza. Comenzó a golpear. Primero en voz baja, luego cada vez más fuerte. «¡Abran! ¡Por favor, abran! Esto es la policía. ¿Qué está pasando?» Sin respuesta. Escuchó. Ningún sonido. Entonces comenzó a martillar la puerta con sus puños y pies. «¡Abran! Este es mi departamento. Vivo aquí». Su grito estaba lleno de desesperación. En ese momento, la cerradura en el rellano opuesto hizo clic y una puerta se abrió ligeramente.
Parada en la entrada estaba Carmen Díaz, la vecina que Valentina conocía desde la infancia. «Valentina, ¿eres tú? ¿Qué pasó? Cariño, ¿por qué estás gritando? Carmen Díaz, no puedo entrar a mi casa». Valentina jadeó, volviéndose hacia ella. «Las cerraduras no se abren». Y justo entonces, la puerta de su departamento se abrió lentamente, pero parada en el umbral no estaba Diego, ni un oficial de policía. Parada allí estaba una mujer completamente extraña, de unos 50 años, en una bata desteñida y pantuflas gastadas. Su cabello estaba descuidadamente atado en un moño, y su rostro expresaba extrema insatisfacción. Detrás de ella olía a papas fritas. «¿Qué quieres?», preguntó groseramente, evaluando a Valentina de pies a cabeza. «¿Por qué estás haciendo tanto alboroto en toda la escalera? ¿Has visto la hora?». Valentina se quedó helada. Solo se quedó allí mirando a la mujer parada en la entrada de su departamento, su hogar. No pudo pronunciar una palabra. El aire salió. Yo vivo aquí», Valentina finalmente susurró. «¿Qué?». La mujer se rió. «Yo alquilo aquí. ¿Y quién eres tú? No te conozco». En ese momento, otras puertas en la escalera comenzaron a abrirse. El viejo señor Mendoza del 5º piso se asomó, y la joven pareja del 4º. Todos observaban la escena que se desarrollaba con curiosidad, y luego se escucharon pasos y voces desde abajo en las escaleras. Valentina se dio la vuelta. 2 personas subían los escalones: Diego y su madre, Isabel Navarro. Diego parecía preocupado y angustiado. Isabel Navarro era, como siempre, la encarnación de la compostura y la dignidad. Una tristeza preocupada estaba grabada en su rostro. «Por favor, disculpen el ruido», dijo Diego, dirigiéndose a todos los vecinos simultáneamente. Su voz era tranquila y convincente. «Valentina está un poco abrumada, sobrecargada de trabajo, un colapso nervioso. Veníamos de camino a recogerla y llevarla a casa». Isabel Navarro se acercó a Valentina y gentilmente tomó su brazo. Sus dedos estaban helados. «Mi querida Valentina, vamos. No tienes que hacer una escena. Ven con nosotros. Descansarás. Todo estará bien. Solo estamos tratando de ayudarte». Los vecinos, que previamente habían observado la situación con confusión, ahora intercambiaron miradas cómplices. Por supuesto, Isabel Navarro, una mujer respetada, subdirectora de la Dirección Municipal de Vivienda. Ella no podía mentir. Y Valentina, sí, había estado un poco nerviosa últimamente, probablemente realmente un colapso. Las miradas que le dieron a Valentina cambiaron. Había lástima y sospecha en ellas. «Este es mi departamento», gritó Valentina, arrancando su brazo. «De mis padres. ¿Qué está haciendo esta mujer aquí?». «Valentina, querida, debes estar confundida sobre algo», dijo Carmen Díaz, gentilmente pero firmemente saliendo de su departamento. «Tú misma dijiste que estabas teniendo problemas, deudas. Probablemente te avergüenza, Valentina, sospechar de una mujer tan respetada como la señora Navarro. Ella solo quiere ayudarte». Diego suspiró tristemente, como si le doliera profundamente tener que explicar todo esto. «Carmen, tienes razón. Valentina tuvo algunas dificultades financieras. Para evitar que los acreedores embargaran su departamento, transferimos temporalmente los derechos a mi madre. Es solo un arreglo comercial para proteger su propiedad. Y mientras resolvíamos los problemas, mi madre oficialmente alquiló el departamento a esta mujer para que no quedara vacío. Todo es completamente legal». La mujer en la bata inmediatamente confirmó. «Sí, alquilo para la señora Navarro. Tengo un contrato, todo oficial». Esta era una mentira tan escandalosa y descarada que Valentina quedó momentáneamente aturdida. «¿Qué acreedores? ¿Qué deudas? Todos están mintiendo», gritó, su voz quebrándose. «No he transferido nada. No he firmado nada». Diego la miró con profunda tristeza. Luego se volvió hacia su madre. «Mamá, no quería hacer esto frente a todos, pero supongo que tengo que hacerlo. Ella no me deja otra opción». Tranquilamente abrió el caro maletín de cuero que sostenía
y sacó una carpeta ordenada. De la carpeta retiró un documento, un formulario oficial, varias hojas grapadas. Aquí, dijo, sosteniendo el documento para que todos los vecinos pudieran ver el contrato de compraventa notariado. Se acercó a Valentina y desplegó la última página frente a su cara. «Mira, Valentina, simplemente olvidaste». Ella bajó los ojos y lo vio. En la parte inferior de la página, debajo de las líneas de texto oficial, estaba su firma, clara, amplia, dolorosamente familiar. Morales, Valentina. Y en ese momento un recuerdo pasó por su mente. Hace 2 días por la noche estaban sentados en el sofá con Diego viendo una película. Él vino a ella con una pila de papeles. «Cariño, esto es para los servicios públicos, para el registro. Muchas formalidades después de la boda. Necesito tu firma en algunos lugares para poder ir yo mismo a las oficinas sin molestarte». Ella había estado feliz. Había confiado en él, sin mirar. Había firmado todo lo que él le había presentado en los lugares marcados. La firma no era falsificada. Ella misma había firmado el veredicto con su propia mano. Le había dado a este hombre su hogar. El papel estaba justo frente a su cara. Valentina miró fijamente su firma, esas letras manuscritas familiares, y el mundo a su alrededor dejó de existir. Los sonidos desaparecieron, los susurros enjuiciadores de los vecinos, la voz compasiva de Isabel Navarro, el resoplido desaprobador de la mujer en la bata. Todo se convirtió en un zumbido distante e incomprensible, como el sonido del océano en una caracola. Solo veía su firma, la firma que había tachado toda su vida. Ella misma les había dado su hogar con sus propias manos con una sonrisa en su rostro. «¿Ves, cariño?» La voz de Diego penetró el silencio zumbante en su cabeza. «Simplemente olvidaste. Exceso de trabajo. No hay problema. Ven con nosotros, toma un té, descansa y todo estará bien». Isabel Navarro tomó su brazo nuevamente. Esta vez su agarre no fue gentil. Fue de hierro. Fue el agarre de un carcelero. «Ven, Valentina, no seas terca». Y en ese momento, su petrificación cedió. Fue reemplazada por un miedo animal, primario. Ir con ellos a su casa. Después de todo lo que había pasado, las palabras de Elena del restaurante. «Mi hija se casó con él. Ya no está viva. La golpearon en la cabeza como un garrote. Si iba con ellos ahora, ella tampoco estaría viva». Se zafó con toda su fuerza, arrancando su brazo del agarre de hierro de Isabel Navarro. «No me toquen», gritó, retrocediendo hacia la barandilla de la escalera. Su movimiento fue tan repentino que tanto Diego como su madre quedaron confundidos por un segundo. Ese segundo fue suficiente para ella. Se dio la vuelta y corrió escaleras abajo, ignorando los escalones, saltando 2 escalones a la vez, aferrándose a la barandilla fría. «Valentina, detente», gritó Diego tras ella. En su voz ya no había más preocupación fingida, solo un gruñido desagradable y autoritario. «Dije que te detengas». Ella no escuchó. Corrió pasando su piso, pasando el segundo, pasando el primero. Los escuchó empezar a pisotear escaleras arriba mientras tomaban la persecución. La pesada puerta principal se cerró de golpe ante su nariz. La empujó con todas sus fuerzas y tropezó hacia la calle en el frío húmedo de la noche. Corrió sin mirar atrás. No sabía a dónde, solo hacia adelante, lejos de ese patio, lejos de esas ventanas que habían sido su hogar apenas esta mañana. El viento azotaba su cara. Las lágrimas nublaban sus ojos y se mezclaban con la llovizna ligera. Corrió varias cuadras hasta que sus pulmones ardieron. Solo entonces se detuvo. Se escondió en un callejón oscuro entre los edificios y se deslizó por la pared, ahogándose en sollozos. No le quedaba nada, ni hogar, ni dinero, ni marido a quien, resultó, nunca había conocido. Estaba sola en esta enorme ciudad fría, humillada frente a sus vecinos, pintada como una histérica loca, sin hogar. Se sentó en ese callejón tal vez 1 hora, temblando del frío y la desesperación.
Gradualmente, los sollozos disminuyeron, dejando atrás solo un dolor sordo y punzante. Tenía que hacer algo. No podía quedarse en la calle. Recordó el dinero en su bolso. El dinero de Elena, lo único que le quedaba. Sacó su teléfono. La pantalla estaba mojada por la lluvia. ¿A dónde debería ir? Un hotel era demasiado caro. No sabía cuánto tiempo tendría que hacer que este dinero durara. Buscó en internet hostal barato. El teléfono mostró varias direcciones. Una estaba relativamente cerca en el otro extremo del centro. Llamó un taxi, trató de hablar lo más tranquila posible y salió a la calle en el viento helado. El hostal resultó ser un lugar destartalado con un letrero desgastado. Adentro olía a humedad y cloro. Un administrador somnoliento tomó el dinero por una noche sin hacer muchas preguntas y le dio la llave de una habitación pequeña con una cama de hierro y una mesita de noche. La ventana daba a la pared ciega del edificio vecino, pero a Valentina no le importó. Había paredes aquí y un cerrojo en la puerta. Se encerró, se sentó en la cama chirriante y sacó su teléfono nuevamente. Desplazó por sus contactos sin saber a quién llamar. ¿Una amiga? ¿Qué les diría? ¿Que su marido era un fraude que había tomado su departamento 2 semanas después de la boda? No le creerían. Pensarían que se había vuelto loca, justo como los vecinos. Trabajo. Su jefe, un hombre estricto y decente, no toleraría tales escándalos. Y entonces su dedo se detuvo en un nombre en la agenda: Elena Ruiz. Gerbera Elena. Había guardado su número hace unos meses cuando Elena llamó para pedir un ramo para la fiesta de cumpleaños de su vecina. La única persona en todo el mundo que conocía la verdad. La única que había tratado de advertirla. Presionó el botón de llamada. Su corazón martilleaba. ¿Y si no contestaba? ¿Y si todo esto había sido solo un impulso extraño y ahora no quería hablar con ella más? Después de unos largos timbres, una voz tranquila y temblorosa respondió al otro lado. «Hola, Elena Ruiz», susurró Valentina, su voz quebrándose. Esto es Valentina de la florería». El silencio colgó al otro lado de la línea. Por un segundo Valentina pensó que la conexión se había cortado. «Cariño, finalmente», dijo Elena, y había tanto alivio en su voz que las lágrimas brotaron en los ojos de Valentina nuevamente. «¿Estás viva? ¿Dónde estás? ¿Estás bien?» «No», jadeó Valentina. «No estoy bien para nada». Le contó todo entrecortadamente y sollozando en pocas palabras sobre las cuentas bloqueadas, las cerraduras cambiadas, la mujer en la bata y el contrato de compraventa con su propia firma. Elena escuchó en silencio sin interrumpirla. Cuando Valentina terminó de hablar, el silencio colgó entre ellas otra vez. Entonces Elena habló y en su voz había acero frío. «Ven a mi casa mañana por la mañana. Tenemos que hablar». Y trajo todo lo que tienes, documentos, ese dinero que te di, tu teléfono. Y lo más importante, tu coraje. Porque lo que voy a contarte será difícil de escuchar. Pero es la única manera de sobrevivir. Elena le dio su dirección, un viejo edificio en el centro histórico. Valentina la anotó en las notas de su teléfono con dedos temblorosos. «Gracias», susurró. «Gracias por creerme. Cariño, no tienes que agradecer». La voz de Elena se suavizó. «Yo pasé por lo mismo. Y créeme, no voy a dejar que te hagan lo que le hicieron a mi hija. Ahora descansa. Mañana pelearemos». Valentina colgó y se recostó en la cama. El techo estaba cubierto de grietas. Las trazó con la mirada, tratando de calmarse. ¿Pelear? ¿Contra quién? Contra Diego, que poseía su departamento legalmente. Contra Isabel Navarro, que tenía conexiones en todas las estructuras gubernamentales de la ciudad. Contra el sistema entero que los protegía. Pero la voz de Elena había sonado tan segura, tan resuelta. Había esperanza en esa voz. Y Valentina se aferró a esa esperanza como una persona que se ahoga se aferra a un salvavidas. Se durmió tarde,
despertándose de cada crujido en el pasillo, de cada sonido de pasos. En su sueño vio la puerta de su departamento una y otra vez, y la mujer en la bata, parada en el umbral, riéndose con la risa de Diego. Se despertó temprano cuando apenas amanecía. No tenía fuerzas para desayunar. Se lavó en el lavabo oxidado en la esquina de la habitación, se peinó con los dedos y salió. La mañana era fría y gris. La ciudad despertaba lentamente. Valentina tomó un autobús hasta el centro, temblando de frío y nervios. El edificio donde vivía Elena resultó ser uno de esos hermosos edificios antiguos con molduras en la fachada y una pesada puerta de roble. Valentina subió al cuarto piso y tocó el timbre del departamento número 12. Elena abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Se veía pequeña y frágil con su suéter de lana gris y su cabello blanco recogido en un moño ordenado. Pero sus ojos eran agudos e inteligentes, llenos de determinación. «Pasa, cariño». Elena se hizo a un lado, dejándola entrar. El departamento era cálido y acogedor, lleno de fotos antiguas y el aroma de café recién hecho. Elena la llevó a la cocina, le sirvió una taza humeante y se sentó frente a ella. «Ahora escúchame atentamente», comenzó, mirando directamente a los ojos de Valentina. «Lo que voy a decirte no es fácil, pero necesitas saber la verdad completa. Diego Navarro y su madre Isabel Navarro llevan años operando un esquema de fraude matrimonial. Se dirigen específicamente a mujeres solteras exitosas con propiedades, mujeres vulnerables que acaban de perder a sus padres o que están solas. Diego las seduce, se casa rápidamente con ellas y luego, usando varios métodos, les quita todo». Valentina sintió que se le helaba la sangre. «¿Cuántas?», susurró. «No lo sé con certeza», suspiró Elena. «Pero mi hija, Sofía, fue una de ellas. Hace 4 años. Tenía 32 años, era arquitecta. Heredó un hermoso departamento de 3 habitaciones de su padre. Diego apareció en su vida como un regalo del cielo. Encantador, atento, confiable. Se casaron después de 2 meses de cortejo, y luego todo se desarrolló según el escenario que conoces. Documentos firmados sin leer, cuentas bloqueadas, testigos que respaldaban la versión de Diego. «¿Y qué le pasó a tu hija?», preguntó Valentina, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Sofía desapareció hace 3 años», dijo Elena en voz baja, sus manos temblando. Oficialmente, se declaró como desaparecida. La policía la buscó durante 6 meses y luego cerró el caso. Diego dijo que tuvo un colapso nervioso y se fue a alguna parte. Presentó mensajes de texto supuestamente de ella. Pero yo sé en mi corazón de madre que mi hija no está viva y sé quién es el culpable». «¿Por qué no fuiste a la policía con esto?», preguntó Valentina. «Fui», respondió Elena amargamente. «Muchas veces. Pero Isabel Navarro tiene conexiones, tiene poder. Todo lo que presenté fue descartado, como el dolor de una madre que no podía aceptar que su hija simplemente se fue. No había cuerpo, no había evidencia de crimen. Solo mi palabra contra la de ellos. Y su palabra pesa más. Entonces, ¿qué hacemos?». Valentina sintió la desesperación elevándose nuevamente. «Si ni siquiera la policía puede ayudar». «Ah, pero nosotras no vamos a ir a la policía», dijo Elena, y una sonrisa astuta apareció en su rostro. «Vamos a jugar según sus propias reglas. ¿Recuerdas al gerente del restaurante Víctor Navarro?». Valentina asintió. «Es el hermano mayor de Diego», explicó Elena. «Toda la familia está involucrada en este esquema. Pero hay una grieta en su armadura. Víctor tiene un hijo, Mateo, que trabaja como abogado. Y a diferencia de su padre y su tío, Mateo tiene conciencia. He estado en contacto con él durante 2 años, reuniendo evidencia lentamente». «¿Evidencia de qué?», preguntó Valentina, sintiendo que la esperanza comenzaba a despertar en su pecho. «De fraude, de falsificación de documentos, de lavado de dinero», respondió Elena.
Cada departamento que Diego y su madre obtuvieron fue revendido a través de empresas fantasma. El dinero fue blanqueado a través de negocios ficticios, y Mateo, que trabaja en el sector legal, tiene acceso a muchos de estos documentos. Ha estado recopilándolos, esperando el momento adecuado, y ahora ese momento ha llegado. Tú, Valentina, eres la víctima más reciente. Tu caso puede ser la gota que derrame el vaso. ¿Pero cómo?, preguntó Valentina. Mis cuentas están bloqueadas. Mi departamento ya no me pertenece legalmente. Sí, pero esos documentos que firmaste pueden ser impugnados, dijo Elena con firmeza. Si podemos demostrar que fueron obtenidos bajo engaño, que no sabías lo que estabas firmando, que no había intención de transferir tu propiedad, entonces el contrato puede ser anulado. Y con la ayuda de Mateo, con toda la evidencia que ha recopilado sobre los otros casos, podemos presentar un caso penal no solo contra Diego, sino contra toda la organización. ¿Y Mateo realmente nos ayudará?, preguntó Valentina con cautela. ¿Por qué arriesgaría todo por nosotras? Porque mi hija Sofía era su amiga de la infancia, respondió Elena en voz baja. Crecieron juntos. Él la amaba, aunque nunca se lo dijo. Cuando desapareció, se culpó a sí mismo por no haberla advertido sobre Diego. Ha estado viviendo con esa culpa durante años, y ahora quiere justicia tanto como nosotras. Ese mismo día, Elena organizó una reunión con Mateo en un café tranquilo en las afueras de la ciudad. Mateo resultó ser un hombre de unos 35 años con gafas, aspecto cansado, pero ojos amables y determinados. Trajo un maletín grueso lleno de documentos. Durante 3 horas, revisaron caso tras caso. Mujeres que habían conocido a Diego, se habían casado con él y habían perdido todo. Algunas desaparecieron como Sofía. Otras quedaron en la calle, quebradas y sin recursos para pelear. El patrón era siempre el mismo. Tenemos suficiente para abrir una investigación penal, dijo Mateo finalmente, cerrando el maletín. Pero necesitamos que presentes una denuncia formal, Valentina. Y necesitamos actuar rápido antes de que transfieran tu departamento a otra persona. ¿Estás lista para esto? Va a ser difícil. Van a tratar de desacreditarte, de pintarte como inestable. Pero si nos mantenemos firmes, podemos ganar. Valentina miró a Elena, cuyo rostro estaba lleno de esperanza y determinación. Luego miró a Mateo, quien arriesgaba su carrera y su relación familiar por hacer lo correcto. Y finalmente se miró a sí misma, en el reflejo de la ventana del café, a la mujer que había sido rota, pero no destruida. Estoy lista, dijo con firmeza. Hagámoslo. Al día siguiente fueron a la Fiscalía General. Mateo presentó toda la evidencia que había recopilado durante años. Valentina presentó su denuncia formal, detallando cada paso del fraude. Al principio el fiscal asignado al caso parecía escéptico. Pero cuando vio el volumen de evidencia, los patrones repetidos, los documentos financieros que Mateo había obtenido, su expresión cambió. Esto es grande, murmuró. Mucho más grande de lo que pensaba. Voy a necesitar tiempo para revisar todo. Pero si lo que me están mostrando es preciso, estamos hablando de una operación criminal organizada. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de la vida de Valentina. Vivió en el hostal, sobreviviendo con el dinero de Elena y trabajos ocasionales que encontró. Diego intentó contactarla varias veces, enviando mensajes suaves y manipuladores, alternando entre súplicas y amenazas veladas. Ella no respondió. Isabel Navarro, al enterarse de que se había presentado una denuncia, intentó usar sus conexiones para enterrar el caso. Pero Mateo había elegido cuidadosamente al fiscal, un hombre conocido por su integridad y resistencia a la presión política. Finalmente, 3 meses después de esa horrible noche en el restaurante, llegó la noticia. La Fiscalía había emitido órdenes de arresto contra Diego Navarro, Isabel Navarro y Víctor Navarro por fraude, falsificación de documentos, lavado de dinero y conspiración criminal. Los activos fueron congelados, incluyendo el departamento de Valentina. Y lo más importante,
se abrió una investigación sobre la desaparición de Sofía Ruiz y otras 2 mujeres que habían estado casadas con Diego. El juicio duró 6 meses. Fue mediático, brutal y agotador. Valentina tuvo que testificar reviviendo cada momento doloroso. Pero no estaba sola. Elena estaba a su lado todos los días. Mateo presentó un caso tan sólido y meticuloso que la defensa no pudo refutarlo. Otros testigos aparecieron, mujeres que habían escapado del esquema de Diego, pero habían tenido demasiado miedo de hablar antes. Al final, el veredicto llegó. Diego Navarro fue sentenciado a 25 años de prisión. Isabel Navarro recibió 20 años. Víctor Navarro recibió 15 años. Todos sus activos fueron confiscados y utilizados para compensar a las víctimas. El departamento de Valentina fue devuelto a ella. Sus cuentas bancarias fueron desbloqueadas. Y aunque el dinero nunca podría devolverle a Elena, su hija, la justicia finalmente había sido servida. Valentina estaba parada frente a la puerta de su departamento, la puerta número 27, sosteniendo las nuevas llaves que el tribunal le había entregado. Elena estaba a su lado, al igual que Mateo. «Adelante, cariño», dijo Elena suavemente. «Está bien entrar a casa ahora». Valentina abrió la puerta y entró. El departamento había sido limpiado y restaurado. Olía a pintura fresca y nuevo comienzo. Se paró en medio de la sala de estar, el mismo lugar donde solía sentarse con sus padres, y finalmente se permitió llorar. Pero estas no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio, de sanación, de victoria. Esa noche organizó una cena tranquila para Elena y Mateo. Cocinó el estofado favorito de su madre, preparó la mesa con el mantel que su abuela había bordado y encendió velas. Mientras comían y hablaban, no sobre el juicio o el dolor, sino sobre el futuro, sobre la esperanza, sobre reconstruir vidas, Valentina se dio cuenta de algo. Había perdido mucho. Había sido traicionada, rota y empujada al límite, pero también había encontrado algo invaluable. Había encontrado fuerza que nunca supo que tenía. Había encontrado aliados en los lugares más inesperados. Y había aprendido que incluso cuando todo parece perdido, la justicia aún es posible si tienes el coraje de pelear por ella. Si les gustó esta historia y quieren saber más sobre cómo las personas ordinarias encuentran fuerza extraordinaria en los momentos más oscuros, suscríbanse a nuestro canal. Compartan en los comentarios si alguna vez han tenido que defender lo que es suyo contra todo pronóstico. ¿Qué aprendieron de esa experiencia? Sus historias importan, y esta comunidad está aquí para escuchar y apoyar. Nos vemos en el próximo video y recuerden, nunca están solos en su lucha.